Pedir ayuda. Es fácil. En estos tiempos se complica cada vez más. Primero porque cada vez vamos más solos por este mundo o nos sentimos más solos. En esta soledad pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo esto. No queremos molestar a nadie, porque quizás todos están bajo mucho estrés, bajo ansiedad y cada uno ya tiene sus problemas. Por tanto, ¿cómo voy a molestar a las demás personas con mi problema? El cristianismo, nuestra personalidad, nuestra vida cada vez es más individualista y cada vez nos aislamos más. ¿Conoces el nombre de tu vecino? ¿O quizás conoces el nombre de todos los compañeros que tienes de clase? ¿Sabes de sus vidas? ¿Sabes qué es lo que están pasando? Cada vez menos. Por eso es importante que podamos apoyarnos, que podamos ayudarnos mutuamente, que pidamos ayuda si no necesitamos. A un profesional, a una persona que pueda guiarnos, a alguien que pueda echarnos un cable y nos ayude a salir del bache. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros y nos encantaría que cuentes con nosotros y que cuentes con los chicos y chicas que están aquí y que nos hagas tus amigos y que nos pidas ayuda porque estaremos contentos de poder ayudarte. Este proyecto viene hacia ti a través de la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. Y gracias de corazón por acompañarnos en toda esta temporada. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices? Sí, es una pregunta muy subjetiva. ¿Sí, no? Mejor no contestar. Me gustaría preguntaros, ¿cuándo fue la última vez que pedisteis ayuda? ¿Y por qué? ¿Cuándo fue la última vez que pedisteis ayuda a alguien y por qué? Mira, si lo tuvisteis que pensar es porque hace mucho, ¿eh? No. ¿No? ¿O fue hace poco? Claro. A ver. ¿Cuál de todas digo? De tantas. ¿De tantas, no? No, tampoco. ¿Sois muchos de pedir ayuda o os da vergüenza pedir ayuda? ¿Sois más de...? Yo es algo con lo que he batallado mucho, porque al final es como que he aprendido de alguna manera en la vida a ser como autosuficiente, ¿no? Independiente y demás, y como que muchas veces el pedir ayuda a otra gente siento que les estoy molestando, porque al final el que ellos me vayan a ayudar y brindar esa ayuda significa que tienen que poner en pausa un poco su vida para venir a ayudarme, ¿no? Entonces muchas veces me he sentido muy culpable con esto. Es algo con lo que sigo trabajando, intento cada vez pedir más ayuda y la última ayuda que he pedido creo que fue a vosotros para que orarais por una situación que tengo familiar. Total. Y poco a poco aprendiendo a realmente, pues eso, tirar de la red de apoyo, que al final, pues igual que yo estoy para quien me necesite, ellos también están para cuando yo lo necesito. Así que eso es muy importante. Mi experiencia. Sí. Muchas veces no es que la gente no quiera ayudarte, sino que no lo pedimos, ¿no? O sea, como que la gente estaría dispuesta, pero quizás me cuesta pedir. ¿Vosotros os cuesta pedir ayuda? A ver, yo soy un poco pesado, pero es que mi vida no ha cambiado en los últimos meses. Estamos con la boda. Con la boda. Y es, vamos, tanta boda que al final necesitas como momentos no bodas, ¿sabes? Vale. Y esa ayuda me la da mi chica Andrea, que me permite de alguna forma desconectar de todo esto. ¿Y ella desconecta, Andrés? Hay que preguntarnos. A ver, seguramente, espero que sí, vamos, quiero pensar. ¿A quién pide ayuda a ella? ¿Tú, Alicia? Yo me siento muy reflejada en lo que ha dicho Daniela, porque a mí siempre me ha costado mucho pedir ayuda por el mismo tema. Uno, porque siento que estoy incomodando a la otra persona, y dos, porque siempre he sido muy autosuficiente. Pero por otro lado, yo como que siempre me ha gustado mucho ayudar a los otros, y me he visto como en la situación de que yo ayudo mucho a los demás, pero que luego no dejo que me ayuden, aunque yo quiero que me ayuden. Entonces, sí que lo estoy haciendo últimamente. Y de hecho, bueno, estas últimas semanas que estaba a tope con todo y con el AEWAE también, pues he pedido bastante ayuda. Sobre todo el que me ha ayudado es David. Y es que ha estado allí para todo, me ha estado mimando mucho y también me ha estado ayudando con cosas que tenía que hacer y demás. O sea que bien. Pues qué crack. Pues, qué crack el David. Saludos, David. ¿Y tú, Helen? Yo todo lo contrario. Tú eres de pedir mucho. No soy de... No, que no pasa nada, ¿eh? Vale, tampoco pasa nada. No pasa nada. No, pero todo lo contrario en el sentido de que me siento hiper bendecida por los amigos que tengo y por tener esa... O sea, yo pido ayuda cada 2 días, igual que ellos piden ayuda cada 2 días, pero no sé, es que es un entorno tan seguro y tan... No sé, es como mi prioridad y mi objetivo de vida. Qué guay. Entonces, a mí no me pasa, ¿eh? Yo soy mucho de pedir ayuda, ¿eh? Mucho, pero mucho. Y Hannah me dice, yo siento que es más cultural, ¿eh? O no lo sé, no sé si yo vengo así, pero yo siento que es más cultural en el sentido de que... Entonces, ¿a mí qué me pasa? Bueno, pero Helen, no eres rumana. Pero siento que es más cultural porque Hannah, mi chica, sí que es mucho de tratar de no molestar
y no incomodar y no llamar la atención nunca a nadie. Es como que, por más pase desapercibida, mucho mejor, ¿no? De hecho, yo siempre digo que su hermano, siempre le preguntan, ¿cómo estás? Nunca dice ni bien ni mal, ¿no? Normal. No es como su respuesta de siempre, normal. Y es como que no te voy a decir ni bien ni mal, solo estoy normal, estoy X, ¿no? Pero siento que quizás de mucha otra parte sí que buscamos mucho pedir ayuda, ¿no? Quizás yo también porque viví con una familia muy, muy, muy grande y estamos muy acostumbrados a tener esta red de apoyo y al final tirabas mucho de familia, ¿no? Ay, ayúdame con esto, ayúdame con tal, oye, primo, tal, no sé qué, primo, tal. O cuando vas a otra ciudad, pues se acostumbraba en lugar de irse a un sitio, pues te ibas a dormir a casa del tío, de la tía, lo que sea, y lo pedías, ¿no? Y quizás muchas veces nos incomoda mucho, pero quizás culturalmente en mi país, en México, se pide mucho más. Y siento que la gente tira eso, que quizás se puede abusar de pedir más, ¿no? Y no hacerse responsable cada uno de lo suyo, también puede ser. Pero yo siento que es muy importante y justamente venimos a hablar de esto, ¿no? El tema de pedir ayuda, no pedir ayuda, cómo pedirla, qué hacer cuando tengo que pedir ayuda. Así que vamos a empezar con el principio, con interioriza. Querida amiga Alicia, léenos por favor Filipenses 4, del 11 al 13 y cuéntanos qué fue lo que subrayaste. Vale, bueno, he de decir que esto más que lo de la ayuda, lo veo como más relacionado con el título del tema de hoy, que es el tema de sentirse satisfecho. Guay. Y los versículos nos dicen: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, es que tengo muchísimas ideas aquí apuntadas que no sé muy bien cómo las voy a hilar, pero he de decir que estos versículos me han encantado y que podríamos hablar incluso como 2 horas solo de esto porque tienen muchísima sabiduría y me encanta este tema además. Por un lado, bueno, voy a empezar simplemente con los colores, que no he puesto muchos colores porque hay muchas cosas que quiero decir pero que a lo mejor no están tan encasilladas en lo que tenemos de los colores. Pero bueno, he puesto en morado he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. ¿Por qué? Pues porque al final yo creo que es un desafío el hecho de que nosotros también reevaluemos en qué encontramos nosotros satisfacción en la vida y al final pues saber que nuestra satisfacción más grande viene de Jesús. Y me parece muy interesante porque Pablo cuando escribe todo este pasaje estaba encarcelado. Y está escribiendo sobre esta satisfacción, ¿no? Y porque habla desde el conocimiento. Por un lado, dice que ha vivido los 2 extremos. Dice que ha vivido en la abundancia, pero también dice que ha vivido en la escasez. Y luego acaba con el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Que es como el versículo que conocemos todos, pero que muchas veces yo creo que hemos interpretado como que Dios nos acompaña en todos los objetivos y todas las metas que nosotros tenemos, pero que realmente a lo que Pablo se refiere aquí es que podemos soportar todas las situaciones que tenemos gracias a la fuerza que Dios nos da, que es un poco rizar el rizo, pero yo creo que es un punto importante. Es decir, aunque lo pase bien o aunque lo pase mal, yo puedo soportarlo todo porque Dios está conmigo. Y bueno, esto de la satisfacción pues me parece muy interesante porque en psicología también hablamos, bueno, hay muchos términos para hablar de esto, ¿no? Bienestar psicológico, bienestar hedónico también que se dice, que es el subjetivo, son estas pequeñas cosas de la vida, lo que la gente dice ahora como romantizar, ¿no? El romantizar las pequeñas cositas, eso te da placer en tu día a día. Y por otro lado, también está el que proviene de Aristóteles, que es el bienestar eudaimónico, que es muy interesante porque él proponía que, por un lado, había como 3 fuentes de bienes o de satisfacción. Por un lado, los bienes externos o materiales, es decir, la riqueza, el poder, el estatus, todo esto. Luego, los bienes del cuerpo, que es tener salud. Y, por otro lado, bueno, estos 2 bienes los llamaba bienes instrumentales. Pero, por otro lado, estaba el último bien, que era el bien como más importante, que él lo llamaba los bienes del alma. Que en este caso, pues nosotros estamos muy de acuerdo con esto porque al final el bien espiritual es el más importante y el que nos da Dios. Es el último término, digamos. De hecho, hay una frase que me ha apuntado de él que dice: es posible tener riqueza, poder y salud y no tener el bienestar más valioso que sería el propio del alma. Y me ha parecido como súper poderoso. Podríamos estar explicando esto mucho más, pero yo creo que no es necesario tampoco. Y
Y nada, eso que me ha gustado muchísimo. Se ha llegado al punto. Yo siento que esto es como los anuncios, ¿no? El todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que eso que muchas veces ponen como un asterisco y debajo ponen como una explicación. Porque finalmente podemos caer como que esta frase, o muchas frases de la Biblia, parecen pensamientos mágicos, ¿no? O sea, como estilo Mr. Wonderful, ¿no? Es como que todas las cosas, para los que aman a Dios, salen hacia bien, ¿no? Y es como que y nos podemos llegar a pensar en esa teología de la prosperidad, de que si yo me porto bien, si yo estoy en paz con Dios, si yo no peco, pues lo que va a causar en mi vida es que me va a pasar solo cosas buenas. Claro. Por tanto, esa teología de la prosperidad dice, es que Andrés, si Andrés le va mal en la vida, es que algún pecado estás escondiendo, querido Andrés. Entonces, pero esto no es así, sino que lo que está diciendo, justamente lo que dijiste, es que todas las cosas van a funcionar para bien, sin duda alguna, pero si tienes resiliencia, si tienes los principios bíblicos que te van a aplicar y te van a dar la capacidad de sobrellevar las cosas, aunque sean situaciones negativas en tu vida, Dios te va a dar la fortaleza para poder sobrellevarlas, como has dicho, ¿no? Entonces, siento que es muy importante que veamos estos textos con madurez y que podamos encajarnos en nuestra vida espiritual a través de este bienestar pleno a pesar de las circunstancias y muchas veces gracias a esas circunstancias. De hecho, es que me parece hasta peligroso este pensamiento de lo que decías tú de la teología de la prosperidad, de que todo me va a ir bien, de que Dios está conmigo y como que eso, como muy todo feliz, todo Mr. Wonderful. Porque además, de hecho, hay muchos libros de autoayuda que, a ver... Dilo. Sí. A ver, yo antes de estudiar psicología, como que me leía algunos de estos libros, ¿vale? Pero es que ahora estoy súper en contra porque es que los mensajes que transmiten son, tú puedes controlarlo todo depende de ti, y entonces es como que tú vas leyendo las cosas y dices, pues es que yo me doy cuenta que yo no todo lo puedo controlar, pero es que luego me siento mal porque no puedo cambiar mi vida como me dicen aquí, entonces me siento peor por estar peor, y es como un bucle que dices, ¿qué es esto, no? Y al final, si queremos estar bien todo el tiempo, al final caemos un poco en el positivismo tóxico, que es un poco evitar estas situaciones en las que yo me siento mal y culparme por sentirme mal o por las situaciones feas que estoy viviendo. Totalmente. Y eso hace que yo intente evitar experiencias, intente evitar emociones, y ahí es cuando aparece el malestar psicológico. Estamos completamente de acuerdo. Así que, bueno, vamos a luchar justamente por esto y sobre todo a hacer real ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a hacer real esas frases que son más que frases, ¿no? Son principios de vida que nos brinda la oportunidad en la que Dios me dice, Josías, sé resiliente porque yo voy a estar contigo. No importa lo que venga, voy a estar a tu lado y te voy a acompañar en el proceso. Andrés. Yo, estoy muy en contra de las palabras vacías, como decís, porque creo que es muy fácil subirse a un púlpito y ser adventista, predicar esto sin entenderlo. Yo, por ejemplo, lo que has leído tú, Alicia, junto con el versículo de Timoteo, 1 Timoteo 6:8, cuando dice Pablo, si tenemos con qué comer y qué cubrirnos, tenemos suficiente. Yo leo esto y digo, yo no soy este tío. Yeah. Yo quiero más. Yeah. Yo aspiro a algo más que comida y vestido, vamos. Uh-huh. Con todo lo que me he preparado, con todo lo que he soñado a lo largo de mi vida. Y todo esto, pienso también en términos de justicia. Somos personas que leen la Biblia, que leen la ley, que dicen, mira, esto es justo, esto es injusto. Tenemos una moralidad desarrollada, es lo que nos enseñan en la Iglesia. ¿Por qué una persona, a raíz de la teología de la prosperidad, yo también estoy en contra, pero hay veces que te sale la vena? Dices, ¿cómo esta persona que está en contra abiertamente de los principios de Dios y lo hace mal, es orgullosa, es avara, avariciosa, es de todo? ¿Cómo le va a ir mejor que a mí? Y te sale esa vena y te acuerdas de la bienaventuranza de Jesús, donde te decía, bienaventurados los sedientos y los hambrientos por la justicia, porque ellos serán saciados. Y dices, madre mía, quiero ya saciarme de justicia porque esto es insoportable. Ya, totalmente. Y esto lo que nos enseña Pablo es que tú tienes que... Esto lo vivió seguramente para desprenderse de todo lo material, y esto es a donde vamos, porque vivimos en una era de materialismo total. Uh-huh. Y nada, simplemente decir eso. Porque... No, y es muy importante, ¿no? Ver y entender que no todas las circunstancias, que no podemos entender también todos estos textos del lado material, ¿no? Sino que también, justamente lo que tú muy bien decías, Alicia, podemos tener muchas cosas, pero no tenemos ese bienestar. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? Juan Luis Guerra. Yo creo que todos nuestros amigos que nos ven por ahí conocen a Juan Luis Guerra. Los de aquí, ¿los conocen? ¿Conocen a Juan Luis Guerra? Voy a buscarlo ahora. Juan Luis Guerra es un cantante de bachata y demás, la bilirrubina y demás. Él ha ganado todos los premios que se podía ganar,
todos los doctorados que se podrían ganar, todos los reconocimientos en el mundo que se podían llegar a tener. Este hombre lo ha ganado todo, absolutamente todo. Tiene dinero para jubilarse él y sus 3 siguientes generaciones. Dominicano, exactamente. Y él entregó su vida a Jesús. Y de hecho ahora solo hace música para Jesús. Y tiene una canción que se llama Testimonio, donde justamente habla de esto. Es decir, yo lo he ganado todo, pero no podía dormir. Pero tenía ansiedad, pero no tengo paz. No tenía nada. Es que no tenía nada hasta que le entregué mi vida a Jesús y cambió por completo su perspectiva de vida. Ahora lo tengo todo, ¿no? Entonces es como que y ese contraste tan grande de que muchas veces vamos persiguiendo eso mucho que no tengo, mientras que tengo un bienestar que quizás otros que tienen mucho, no lo tienen, no lo poseen. Y hay una cosa que estaba diciendo antes Andrés, que al final lo que tú dices, ¿no? De yo no me identifico con ese Pablo de dame una túnica y un cacho de pan y voy a ser feliz para siempre, ¿no? No he llegado todavía. Pero a lo que voy es que yo creo que muchas veces que confundimos la satisfacción con el conformismo, ¿no? Y leyendo esto, ¿no? En plan de he aprendido a estar satisfecho, muchas veces hay gente que le saca la connotación de he aprendido a conformarme con esto y a no intentar buscar la mejora de mi situación, ¿no? Y a lo que voy es que tenemos que tener cuidado y darnos cuenta que está muy bien poder sacar lo bueno de cualquier situación en la que estemos, pero si no es una situación buena para nosotros, busquemos la manera de mejorarla. O si es buena, pero tenemos posibilidad de ir a por algo mejor todavía, también hacerlo, ¿no? Entonces, y yo creo que también es un poco a lo que nos reta Jesús, ¿no? Es decir, no solamente quedarnos donde estamos y ya está y tirar la toalla, sino esforzarnos cada día en seguir mejorando, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. Y luego hay otra cosa que me ha parecido muy curioso de lo que había dicho Alicia, que era el hedonismo. Bienestar hedónico. Que me parece muy curioso que esas 3 categorías... lo de las 3 categorías era el eudaimónico, el de Aristóteles. Ese. Me he acordado de cuando hablamos de las tentaciones de Jesús. Y yo os dije algo así en plan de, pues es que yo creo que son los 3 grupos como de tentaciones más grandes, ¿no? Y la estaba escuchando y digo, es que es total, o sea, el bienestar del cuerpo, ¿cuál era el otro? El material, el de poder, riqueza, todo esto. El de que es el salud. Que fue una de las tentaciones que le hizo directamente Satanás a Jesús. El de la salud, que fue por el tema de la comida, que en ese momento es lo que necesitaba porque estaba en ayunas, ¿no? Y que el último era el espiritual, de alguna manera. Sí, el del alma. Y al final yo creo que la tercera, ¿no? De sálvate tú a ti mismo, es ese clic de nuestro alma de decir, necesitamos a Jesús, ¿no? O sea, somos dependientes, no podemos con todo nosotros, y es justo este versículo, ¿no? Es decir, todo lo podemos a través de Jesús, no por nosotros mismos. Totalmente. Y ya está. Ese será pues Daniela, pero ya que estás hablando, me gustaría preguntarte algo. Sí. Es importante aprender a ayudar, ¿no? Lo que vamos al principio, y dejar que nos ayuden. ¿Cómo podemos aprender a ser vulnerables ante los demás y qué podemos hacer nosotros para ayudar a los que son vulnerables? Cuéntanos. Pues partiendo de la base que estábamos hablando antes, de que nosotros por nosotros mismos no podemos llegar a mucho en la vida, la verdad, podemos dar unos pasos y luego nos caeremos, y teniendo en cuenta la perspectiva de que al final, aunque tengamos a Cristo en nuestras vidas, no es algo tangible que podamos disfrutar ahora mismo, yo lo pienso como que al final Jesús pone en nuestro camino el poder tener una comunidad para que nos podamos apoyar los unos a los otros y creciendo juntos hacia el mismo lugar, ¿no? Al final Dios creó a Adán y Eva primero creó a Adán y en cuanto se dio cuenta que a Adán le faltaba algo, creó a Eva para que tuvieran esa comunidad, ¿no? Es decir, si no hubiera dejado a Adán solo, en plan de, bueno, ya tú te las apañas y ya está, ¿no? Pero tenía un propósito. Al final fuimos diseñados para amarnos, sostenernos, podernos ayudar y compartir también los momentos de sufrimiento, ¿no? O sea, no solo lo bueno. Y muchas veces, lo que decía un poco Alicia, al decir, la sociedad en la que vivimos nos han vendido mucho esto de, venga, que tú puedes, si tú no te gusta tu situación, la vas a poder romper y la vas a cambiar y tal y cual. Y al final estamos viviendo la mayor pandemia que tenemos en cuanto a salud mental, yo creo que de la historia, es ahora. O sea, cuánta gente sufre por la soledad, primero de todo, ¿no? Porque estamos conectados, pero yo creo que es una falsa conexión. Estás todo el rato en redes y te da esa falsa sensación de estás al tanto de todo el mundo, pero luego te das cuenta, y si hubiera como una cámara grabándote como si esto fuera un reality, estás conectado a través del móvil, pero te pasas el día entero a lo mejor solo. No tienes nadie con quien hablar, con quien
desahogarte y demás. Entonces, para mí por eso es súper importante el que podamos tener esa comunidad y apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Y en cuanto al tema de la vulnerabilidad, Jesús mismo nos fue ejemplo. Esto lo hemos hablado a lo largo de la temporada, pero Jesús fue el primero que no se cortó a la hora de expresar sus emociones tal como las sentía, ¿no? Es decir, Jesús ha llorado, Jesús ha enfadado, Jesús ha pedido ayuda en los momentos en los que no necesitaba, Jesús ha compartido su sufrimiento con sus discípulos y con la gente que le rodeaba, ¿no? Entonces, es un ejemplo súper claro de cómo podemos hacerlo nosotros también. ¿Y cómo podemos ser vulnerables? Pues yo al final yo creo que esto es un reto, sobre todo pues esto, en esta sociedad en la que nos vende que somos fuertes, que todo lo podemos, el reconocer que tú no puedes con eso te pone en una situación vulnerable, iba a buscar otra, pero sí, te pone en una situación incómoda, ¿no? De sentirte desnudo y de sentir que estás poniendo a lo mejor las cartas sobre la mesa de cómo te pueden hacer daño el resto de alguna manera. Pero ¿y cómo podemos ser vulnerables? Siendo humildes, generando un poco esa confianza, es decir, también quiero hacer un llamado a no seamos vulnerables con cualquiera, ¿no? Seamos vulnerables con la gente con la que tenemos confianza, que sabemos que quiere nuestro bien y que podamos tener esa vulnerabilidad también de ponerlo todo en manos de Dios, o sea, primero de todo, lo hemos reconocido con nosotros mismos, ¿no? A través de la humildad, que necesitamos ayuda, lo hemos compartido con la gente que nos rodea a través de la confianza y por último queda compartirlo con Dios y ponerlo en su mano a través de la oración, ¿no? Entonces, para mí eso son como las tres claves para poder tener una vulnerabilidad sana y que a la vez nos retribuya como algo positivo y que podamos crecer. Y en la segunda pregunta de cómo podemos ayudar al resto a ser vulnerables, pues al final, entendiendo que la vulnerabilidad es un estado incómodo para todos, primero de todo, pues es escuchar sin juzgar, ¿no? Es decir, que la gente pueda sentir que somos un espacio seguro en el que pueden decir cualquier cosa y no les vamos a juzgar y no les vamos a rechazar, sea lo que sea que vayan a decir. Que todo esto además se hace con amor y con paciencia, es decir, a nosotros quizás no nos sale de primeras el decir te escucho, has dicho una barbaridad y digo, ay, sí que bien, ¿no? Tampoco va de eso. Y luego, por otra parte, el compartir tu vulnerabilidad, ¿no? El hacer de espejo yo creo que ayuda mucho. Cuando ves, yo creo que ha pasado mucho, ¿no? En clase, que hacían una pregunta y todos estás así en plan de yo no quiero levantar la mano o lo que sea, levanta el primero y a lo mejor ya a la siguiente otro diferente se atreve a levantar la mano, ¿no? Porque al final vemos el ejemplo en el resto y ya nos da como las fuerzas de poderlo imitar. Así que nada, quería concluir que al final en Gálatas 6.2, por ejemplo, encontramos un texto que dice que podemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y así estaremos cumpliendo la ley de Cristo, ¿no? Que al final ya lo veremos, pero este versículo que siempre se ha escuchado, ¿no? De ama al prójimo como a ti mismo, pues al final es un poco esto, esa es la ley de Cristo. Muy bueno, muy muy bueno. Yo quería devolverte dos ideas, Daniela. Te las recibo. No, a ver, has dicho pandemia de salud mental y esto se repite mucho en medios y estoy un poco en contra. Porque nosotros miramos las cosas un poco desde la perspectiva europacéntrico y presente-céntrico. No miramos a otras partes del mundo, por ejemplo, Asia, Oriente, Latinoamérica, Centroamérica incluso, y tampoco miramos a la historia. Somos una sociedad que mira mucho el presente. Entonces, ¿es pandemia? Claro que sí, mucha gente está sufriendo porque los datos nos lo dicen. Sin embargo, yo creo que nos centramos en lo que tenemos porque datos de psicología antes no teníamos. Claro, efectivamente. Y es un poco por ampliar un poco la visión, simplemente eso. Y después, por ejemplo, el mayor... Pero una cosa, perdón, sí. Que antes no hubiesen datos es porque tampoco se investigaban esto. O sea, no porque es como no que no existiera, claro. Tampoco. Sí. Es porque ahora se habla de esto y se puede investigar y entonces por eso se dice que tenemos más. No, claro, yo simplemente digo que nosotros ahora tenemos conciencia de esto, pero no porque esto sea algo nuevo, sino porque esto es algo que simplemente ahora... se le ha puesto nombre. Sí, exactamente. Eso es, exactamente. Sí. Vamos, y la psicología tiene menos de 200 años de disciplina, así que tampoco puede pedírsele mucho. Y, por ejemplo, yo menciono el suicidio como uno de los grandes males en nuestra sociedad, y vamos allá. Por ejemplo, os lanzo un dato. El Instituto Nacional de Estadística en 2020 estimaba que el 10,4% de la población española vivía sola, más de 5 millones de personas. Pero después un informe de 2024, 4 años después, estima que en 2039
el 10% se convertirá en el 33% de la población viviendo sola en sus casas. Esto es como te quedas impresionado porque dices, ¿cuánta comodidad, cuánta soledad necesitamos para sentirnos bien? Y eso es lo que nos hace realmente vulnerables, porque al fin y al cabo lo que impide que nos suicidemos es el vínculo, es lo que nos mantiene, el vínculo con otras personas aquí en vida. Sí. Es un poco, queremos ser vulnerables, pero al mismo tiempo no, ¿sabes? Es una contradicción la que vemos en nosotros. Pero sí que es cierto que aunque no hayan datos, a lo mejor porque no había investigación antes, yo aún así, conociendo un poquito de historia y de cómo ha cambiado la sociedad en sí, yo creo que sí que hay cambio y sí que hay aumento de todos los problemas mentales. Simplemente por el enfoque de las relaciones, de la sociedad, o sea, vemos un claro deterioro en los últimos años. Pues imagínate, no sé, o sea, yo de verdad creo que hay cambios. Como ejemplo, pues que la gente ahora vive más en ciudades que antes, para empezar. Las relaciones personales ya no son lo que eran antes. Vi justo un post en Instagram que decía... bueno, era como una microhistoria, ¿no? De una chica que decía, hoy por la tarde ha vuelto a sonar el timbre y como todos los días desde que tengo uso de razón, era la amiga de mi madre. Y reflexionaba un poco de cómo los jóvenes de hoy en día no estamos acostumbrados a, oye, en 5 minutos estoy en tu casa. Pues no, lo mismo en 5 minutos te escribo, pero no te miro a los ojos, no te miro a la cara, no sé, hay cosas que se han perdido y que es evidente que van a tener consecuencias. No sabemos hasta qué punto, porque a lo mejor no hay tanta información o tantos datos de antes, pero yo creo que hay un aumento 100%. Yo creo que las redes sociales también han hecho un poco de escaparate, ¿no? De vidas como wow, muy idílicas, y antes existían, pero no tenían a lo mejor tanta visibilidad. Si tú a lo mejor vivías aquí en Madrid y no habías pisado La Moraleja nunca, por ejemplo, pues no tienes por qué saber que ese era un barrio increíble, lleno de gente muy acomodada económicamente, ¿no? Pero a día de hoy, todo lo que ves en redes sociales, además, obviamente, solemos publicar las cosas buenas que nos pasan, las cosas positivas, divertidas. Muy rara vez encuentras gente... sí la hay, pero menos, ¿no? En comparación, que hable de las cosas feas que pasan en la vida. Y a veces cuando encontramos esas cosas feas suelen ser un poco superficiales, no son tan profundas, y lo entiendo totalmente, pero yo creo que al final eso es un poco en relación con lo que decía Helen, que al final realmente la sociedad en la que estamos te ha vendido una vida idílica de tú vas a ser, pues yo qué sé, alguien, es que no sé qué nombre decir de alguien que haya sido súper exitoso viniendo de un pozo, ¿sabes? En plan, que haya tenido una trayectoria increíble, pero te venden esa historia y es como, pues si yo estoy en este mismo pozo, igual puedo conseguir lo mismo. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, y creo que las expectativas y la presión social es mucho más grande ahora porque también tienes acceso a mucha más información que antes no tenías. Antes tenías la información pues de tu casa, de tu pueblo, de la ciudad de al lado, si es que tenías suerte, y si alguien venía a contarte una historia de que se había ido a Occidente a visitar el no sé qué, tenías esa experiencia, pero no tenías ese acceso. Y ahora comparas todas las realidades constantemente entre ellas y con la tuya, y yo creo que ese es el peligro. Es un tema muy interesante, sí, ¿no? Porque finalmente también nos ponemos en mente que hemos vivido recientemente 2 guerras mundiales, ¿no? O sea, claro. Y estas dos guerras que estuvieron, o sea, me refiero, no había sociedad para ponernos a hacer datos de qué pasaba con las familias que terminaron estas guerras y tuvieron que sobrellevar, o la guerra civil aquí en España, o por ejemplo las FARC en Colombia, todas esas cosas que son difíciles situaciones que muchas personas tiran de supervivencia y quizás no se han tomado esos datos. Claro. Lo importante es reconocer lo que sí que está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. A mí este discurso de, es que esta generación de cristal. No, es que la generación anterior es de cristal. Y al final todas las generaciones pensamos que la generación es de cristal y los que crecerán dirán, no, es que esta es la de cristal de verdad. Yeah. Todos somos de cristal. Bueno, me da igual. Si somos o no somos de cristal. Puede que sea verdad. Puede ser verdad, pero lo importante es ver que hay gente sufriendo y el sufrimiento es algo real. Claro. Y que muchas veces no nos paramos porque nos cuesta mucho pararnos a hablar con alguien que antes era muy usual estar en el parque, con el vecino, con lo que sea, y tener un sistema de un grupo de apoyo, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, ahora recientemente somos padres
Y nos cuesta mucho encontrar esto. Quizás anteriormente, en otras generaciones, era más usual que los vecinos te conocieran, que los vecinos de toda la vida, porque tenían pisos, porque no había tanta movilidad de pisos. O sea, que hay circunstancias que sí que no ayudan a que tengamos una red de apoyo más sólida de personas desconocidas. Y gracias a Dios tenemos la iglesia nosotros. Y la iglesia finalmente es una red de apoyo increíble. Sí. Increíble. De verdad, es increíble. Para algunos, otros muchos lo sufrirán también. Pero justamente me gustaría preguntar a mi querida amiga Helen, porque necesitar apoyo, Helen, de nuestros amigos o un terapeuta, demuestra falta de fe en Dios. ¿Por qué como cristianos nos cuesta buscar terapia o tratamiento de salud? Con esa sonrisa, respóndenos. Con esa sonrisa ya estoy diciéndolo mucho que me gusta la pregunta. A ver, como ha dicho Daniela antes también, Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad y apoyarnos mutuamente. Y eso creo que queda súper claro y reflejado en la importancia que Dios le da a nuestras relaciones, o sea, a las relaciones en general, ya sea de pareja, de amistad o de familia. Vamos, tenemos la Biblia llena de eso. Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice: la verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Siempre he pensado en este versículo pues como si hiciese referencia al amor de pareja, pero reflexionando me he dado cuenta de que en verdad habla de todas las relaciones en general y de la importancia de la compañía a lo largo de la vida y del apoyo mutuo. La idea principal que podemos sacar de este versículo es que no fuimos creados para vivir solos o aislados, sino todo lo contrario. Y de hecho creo que es el objetivo, como decía Josías también, de la Iglesia como comunidad, que a veces perdemos de vista. Sí. Y me encanta que la última parte del versículo dice: pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Creo que con esto Dios nos está señalando el aspecto en el que debemos centrar nuestra energía, cuál debe ser nuestra prioridad en la vida, que al final son las relaciones que formamos. Con esto Dios te está diciendo que las trabajes, que profundices, que busques conectar con la gente que tienes alrededor, que aprendas a ser un buen amigo y que te nutras y te apoyes en tus amigos, ¿no? Sí. Y además, para que veamos mejor aún la importancia que Dios le da a las amistades, quiero que pensemos en los 12 discípulos, que es que me parece súper curioso. Los 12 discípulos que eligió Jesús. 12 personas a las que no pretendía simplemente formar, sino 12 personas con las que compartió su vida, a las que decidió apoyar y de las que, o sea, en las que buscó apoyo, como pasó en Getsemaní, en la noche tan dura que pasó Jesús, que les pidió que orasen con él. Y aunque era el Hijo de Dios, que es para mí lo más fuerte de todo, buscó y deseó el apoyo de sus amigos, lo que refuerza aún más la idea de que la amistad creo que es un diseño divino, básicamente, para ofrecernos fortaleza y para ofrecernos ese apoyo en tiempos pues, tanto buenos como malos. Y al final, si Jesús hizo lo mismo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? ¿Por qué nos vamos a frenar nosotros ante esto? Voy a leer un versículo más que está en Juan 15, del 13 al 15, que dice: nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Y ahora pasamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Necesitar y buscar el apoyo de un terapeuta demuestra la falta de fe en Dios? Y aquí quiero hacer otra pregunta. ¿Necesitar y buscar el apoyo de un médico por problemas estomacales demuestra la falta de fe en Dios? Yo creo que a muchos cristianos seguramente les dé miedo o vergüenza admitir que necesitan a un profesional de la salud mental, pero sí que es cierto que lo mismo no les da vergüenza admitir que la noche de antes se han comido una hamburguesa que les ha sentado fatal y han acabado de urgencias. Que al final yo creo que no por ir a la iglesia, no por creer en Dios, ni por leer su palabra, dejamos de cuidar nuestras horas de sueño, dejamos de hacer ejercicio, dejamos de comer bien, ¿no? Pues al final creo que no por ser cristianos, no por conocer a Dios, tenemos que negar las herramientas que un profesional nos puede ofrecer para cuidar nuestra salud mental. Y al final quiero que entendamos, y eso seguramente que tanto Andrés como Alicia lo puedan confirmar, que un terapeuta nunca, o sea, es que ni siquiera busca sustituir a Dios.
Hay que entender que un terapeuta es simplemente una persona como tú y como yo, más preparada a lo mejor en cuanto a conocimiento y en cuanto a información, que puede enseñarte y darte las herramientas necesarias para que tú mismo resuelvas el problema. O eso es lo que yo pienso, que al final es un acompañante, es un apoyo. Tú no vas a que te resuelvan la vida en consulta. A ver, yo ampliaría un poco eso, ¿vale? Porque si estamos hablando de población cristiana o población no cristiana, yo creo que, bueno, yo lo tengo comprobado con la Biblia, con los recursos que tenemos. El cristiano, por tener los recursos que tiene, yo creo que tiene menos probabilidad de llegar a terapia. Esto no quiere culpabilizar a los pacientes que llegan a terapia siendo cristianos, porque estaría culpabilizando al 90% de mis pacientes. Y no estoy haciendo eso. Simplemente estoy diciendo que muchas veces no podemos reducir el factor Dios, ¿sabes? Porque las personas que, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, el típico, de incertidumbre hacia el futuro, no te voy hacia otra cosa, es trastorno de ansiedad generalizada, que estás como mucho a muchas cosas y una activación que no es muy alta, pero tampoco es muy baja, es moderada y eso te cansa. Eso con Dios, yo creo, y tengo comprobado que se supera de manera más fácil que si no tuvieras a Dios. Es como, ¿a qué te aferras tú ante un examen importantísimo en tu vida? Si no es a Dios, pues te basas en ti mismo. Y eso, al fin y al cabo, te cansa porque el peso de todo lo llevas tú. Y no dice como el versículo de Pedro, echen sobre él sus ansiedades, no sé qué. Todas las ansiedades las llevas tú. Entonces, está bien decir eso, o sea, no es malo ir a terapia, ni mucho menos. Sin embargo, me venía el ejemplo, ¿vale? Imagínate Jonás el ejemplo bíblico. Entre que Dios le dice que se vaya a Nínive y entre que se sube a la barca para huir, imagínate que Jonás hubiera ido a terapia. Imagínate que Jonás y viene a terapia, estoy fatal, Dios me ha dicho algo que tengo que hacer y no me gusta, no quiero esto. ¿Qué lo hubiera dicho el terapeuta cristiano? Pues obviamente enfrenta tu miedo. Y es muchas veces lo que pasa en psicoterapia, que no se repite otra cosa que lo que ya está escrito en la palabra, pero de manera vincular. Yo tengo un vínculo contigo y yo te recuerdo la palabra, que es que enfrentes lo que tienes que enfrentar. Así que es simplemente ampliar un poco lo que has dicho, Helen. Sí, o sea, de hecho yo en ningún momento he querido decir o quiero que se entienda que debemos sacar a Dios de la ecuación, pero eso jamás. Pero es que sí que pienso que para la gente que dice estas cosas, ¿no? O que niega que los cristianos podamos ir a terapia o debamos... De hecho, es que hay un pastor que cuando yo empecé a estudiar psicología me dijo que está muy de acuerdo en que nosotros estudiemos psicología, pero que vayamos no. Y fue como... Entonces... ¡Wow! Madre mía. O sea, como que pero es así porque hay mucha gente que... No, pero que hay mucha gente que de verdad piensa... Pues que no es, o sea, que si tú vas al psicólogo es por tu mala relación con Dios. Ya. Y eso es un error, porque al final, de verdad que pienso que si nosotros siguiésemos, o sea, aún siguiendo todos sus, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Espera, que tengo muchas ideas en la cabeza. Que si nosotros de verdad, por esa regla de 3, si nosotros de verdad siguiésemos absolutamente todos sus principios, tampoco deberíamos tener problemas físicos. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo y nuestra mente está tan deteriorada que hay cosas que ya no dependen de nosotros. Y que vivimos en un mundo de pecado, que es un factor importante. Pues lo que pasa ahora, niños y generaciones que no fuman y de repente, ¡pum!, cáncer de pulmón. Y dices, ¿cómo? Pues claro, porque al final llevamos una genética ya muy estropeada, muy mala. Y yo creo que eso, o sea, no podemos negar que cada vez necesitamos más la ayuda profesional. Pero tanto de salud mental como de médicos, es que lo estamos viendo en la sociedad. Sí. Es un poco el debate, ¿no?, de sufrimiento controlable o incontrolable. De que depende de tu sufrimiento, de algo que has hecho o de algo que no has controlado. Pues la religión muchas veces se puede ver desde estos dos focos. El conservador desde todo lo controlas y el no conservador desde no controlas nada. Entonces creo que el equilibrio está un poco... Totalmente. De hecho, respecto a lo que decía Andrés antes... de que, ¿qué le diría Dios a Jonás? Un terapeuta a Jonás. Me ha encantado porque realmente es lo que quería decir, que yo creo que la gente debe informarse un poco más
de lo que pasa verdaderamente en terapia antes de decir estas cosas. Por lo que decía antes, porque creo que la gente tiene la impresión de que van a ir y les va a decir, yo qué sé, deja de orar, que esa no es la solución, o de verdad que creo que hay gente que lo piensa así, o que les va a ofrecer soluciones directas de esto o esto, punto. Y yo creo que no, y al final creo que todo profesional, todo buen profesional va a respetar tu espiritualidad, va a tratar de ayudarte desde tu cosmovisión, sí. Claro, tu cosmovisión, tu perspectiva. No la va a intentar cambiar. Es como de si... hecho, y a veces... que lo que se nos dice desde primero de carrera a todos es dejad vuestras creencias a un lado. Es decir, un psicólogo, aunque no sea... O sea, nosotros estamos hablando como desde esta cosmovisión cristiana porque todos lo somos, ¿no? Pero que si vamos a un psicólogo que no es cristiano, que no te va a decir que no creas en Dios, porque va a dejar sus creencias a un lado y va a utilizar las creencias que tú tienes para conocerte mejor y ayudarte teniendo como todas estas variables en cuenta, porque te ayudan. Entonces, claro, no te va a dar consejos, la terapia no son consejos y no es solo escuchar, es mucho más que eso. Y también creo que la idea que tenemos a veces de la terapia, muchas veces también es porque se informa mal y porque hay mucho también intrusismo en la psicología, y esto es así, que mucha gente random pues habla sobre cosas que no sabe y dicen que eso es psicología, ¿vale? Y no. La psicología, al fin y al cabo, es una ciencia también y que con ayuda de Dios pues es una cosa que te ayuda, ¿no? Pero que creo que también es un poco desde el desconocimiento, estas creencias que tiene la gente muchas veces de ¡ay, no vayas a terapia!, tal. Y es que un poco además, por eso. Pensadlo, en la gente que... pues imagínate lo que decía Alicia antes, estás pasando por un mal momento, tema amistades o tema pareja, algo ha salido mal, pues a lo mejor no sientes tanta confianza con otra persona cercana como para echarle todo encima, ¿no? Sin embargo, con un profesional, pues lo mismo te es más fácil porque te está dando esa seguridad, ¿no? De no te conozco, no te voy a juzgar, porque fríamente diciendo, me das igual, así que descarga todo lo que tienes conmigo. Y no es para que luego el terapeuta analice tu vida y diga, wow, pues no, tú tenías que haber hecho esto y esto. No, es simplemente para que tú hablando puedas organizar tus pensamientos, ¿no? Y a lo mejor contando y diciendo, es que me agobia esto porque no tengo esto, no tengo lo otro, no tal, no tal. Y lo mismo en algún momento de toda esa situación o toda esa terapia eres tú mismo quien dice, ahí va, pero ¿y Dios, no? O es que si yo no me hubiese preocupado tanto por esto, si yo hubiese dejado esto en manos de... Y al final es que me encanta porque yo creo que para mí siempre el terapeuta va a ser un punto de apoyo para que tú mismo puedas encontrar el camino. Y quiero que de verdad la gente lo interiorice. Yo hay una cosita que quiero decir para todos los que nos están escuchando, y es que tu salud mental nunca es un termómetro que va a reflejar o un semáforo que vaya a reflejar cómo de buena o de mala es tu relación con Dios. Y me voy a un ejemplo súper claro, que es Jesús en el Getsemaní, que llegó a sangrar, o sea, a sudar sangre del estrés que estaba pasando, que le pedía a Dios que por favor todo pasara de ahí y demás, ¿no? Entonces, no ha habido nadie en esta tierra que haya pisado la tierra, que haya tenido una mejor conexión con Dios que Jesús mismo. Y eso tampoco le libró de tener momentos de angustia y de no estar en un momento óptimo en cuanto a salud mental, ¿no? Entonces, si a Jesús le pasa, tú que nos estás escuchando, ya seas de los que piensa que si crees en Dios tienes que estar perfecto, o si estás pasando por un momento malo y te estás sintiendo culpable porque sientes que a lo mejor es que te has alejado de Dios, decirte que nada tiene que ver. Entonces, simplemente quería hacer ese llamado. Pues me dejáis sin palabras, porque al final siento que es muy importante. Yo creo que por muchas razones, y depende de la cultura, depende de la sociedad, quizás algunos lo tienen muy satanizado, ¿no? El tema de terapia, ¿no? Como que lo tienen con mucho miedo, entender bien la palabra, con miedo de qué van a hacer ahí y demás. Magnetismo, frenología. Sino como que dicen, uy, ¿qué tal? Pero muchos lo pueden llegar a tener como algo inaccesible. Pueden ser por muchas razones. Pero lo importante de todo esto, yo creo que en esta temporada nos pudimos dar cuenta de cuánto beneficio tiene una ciencia como la psicología con principios cristianos aplicado a nuestra vida, y que sobre todo cualquiera de nosotros tenemos la oportunidad de tirar y echar un cable de personas que se han preparado durante muchísimo tiempo,
que son personas preparadas, pensantes, que hay detrás mucha preparación. Por tanto, ojalá que nosotros podamos desmitificar esto y, como muy bien decíais cada uno de vosotros, que pudiéramos tender una mano y, sobre todo, también ver que Dios ha brindado dones espirituales a cada uno de nosotros, y hay personas que tienen un don espiritual de ayudar a los demás, de servirles y de poder brindarles la oportunidad de sanar heridas, de tirar de herramientas y principios para seguir adelante con herramientas que te brinden una mejor bienestar, satisfacción y demás. Así que, y espero de todo corazón que lo hagáis, y sin duda alguna conocemos, sabemos, y si tú estás necesitando personas, hay recursos incluso como Saipson, que lo podemos dejar aquí abajo y demás, que o otros muchos recursos que podéis acceder, incluso gratuitos o no gratuitos y demás, para poder acceder a ayuda profesional que os brinde la oportunidad de tener herramientas para seguir vuestro día a día. Vamos a la última pregunta, es para Andrés, y me gustaría preguntarte, querido Andrés, ¿qué rol juega en nuestro bienestar y nuestra plenitud encontrar un propósito de vida? ¿Es importante, no es importante? ¿Cómo podemos encontrarlo? Cuéntanos. Se ha hablado mucho de la salud mental, como es evidente este trimestre. Solo un poquito. Por si no os habíais dado cuenta. Pero ¿estar bien para qué? Es como, ¿estar bien es un fin en sí mismo o estamos bien para algo más? Y es la pregunta que se hace con el tema del propósito. Vamos a hablar un poco desde el punto de vista de un miembro de iglesia, de un cristiano. Me ha gustado mucho una frase textual, entrecomillada, que dice en la lección: en lugar de buscar un estatus, deberíamos buscar un campo de misión. Y enfrente de la misión, como que se alzan cosas que van en contra de esa misión, de ese ministerio que cada uno deberíamos tener en la iglesia. Por una parte, el estatus, como bien decía la palabra, la frase. El estatus, ¿quién es el mayor? Es como esa carrera constante de yo necesito compararme con alguien, una carrera para ver quién es más rápido o contra quién puedo competir para llegar más lejos. Entonces, mi misión es ser el mejor de X población, X nicho de personas. Pues es que ese objetivo depende de los demás y eso, vamos, es desequilibrio constante. Yo me imagino, ya que hablamos de los discípulos con esta pregunta de quién es el mayor, imaginaros que los discípulos hubieran tenido TikTok o Instagram. Guerra ahí, ¿eh? Guerra. Pero espera, ¿sabes qué se me ocurría cuando estaba hablando Helen y estás justamente diciendo esto? Que muchas veces nosotros también trasladamos circunstancias sociales a la iglesia, como por ejemplo el tema de que en la misma iglesia hay grupos, ¿no? Como los populares, un poco más los pringados, un poco más tal. Y esas cosas, ¿no puede darme más rabia en el mundo? Trasladar esas situaciones a la iglesia, ¿no? O sea, trasladar esto a la iglesia, ¿no? Como tener la gente popu, guapos y tal y cual, que hacen deporte, que tal, y que son como inaccesibles. Luego están los que quizás estéticamente no son los mejores y son un poco más pringados, un poco más... Este tipo de cosas no tendrían que existir en nuestras congregaciones, ¿no? Tendríamos que tener siempre grupos totalmente accesibles donde no existan ese tipo de situaciones. No existan por completo. O sea, como que se eliminen. Y siento que es un poco lo que tú hablabas. Imagínate que los discípulos hubiéramos tenido los discípulos, los popu y los pringuis, ¿no? O sea, un poco... O sea, como que... Yo me los imagino compitiendo por los likes en las historias según el que pille el mejor ángulo de la predicación de Jesús. Totalmente. A ver, yo tenía un líder, a raíz de esto, de lo que dices, Josías, que decía, no me importa lo que pase fuera de la iglesia, lo que me importa es que lo que pase fuera de la iglesia entre dentro de la iglesia, y ya explosiona todo. Totalmente. Pero es que yo creo que negar que eso pasa es ser como muy inocente. Sí. Al final vivimos en una sociedad y la iglesia está compuesta por personas que lamentablemente solo van a la iglesia 1, 2, 3, 4 veces a lo mejor a la semana, el que es más devoto y de repente tal. Y de vez en cuando tenemos una semana de oración o un campamento en el que ese tiempo se extiende. Pero el mayor tiempo de nuestras vidas donde lo pasamos es en sociedad. Y la realidad de la sociedad es inevitable que nos impregne a nosotros mismos con lo que está pasando y por ende lo llevemos a la iglesia. Entonces yo creo que el problema en sí mismo no es que la iglesia y lo que pasa dentro sea un reflejo de la sociedad, sino que tendría que ser mucho más fuerte nuestra comunión con Dios y el propósito en común que tenemos o la congregación, ¿no? Y dejar fuera y entender que a pesar de vivir en la sociedad en la que estamos, vamos a tratarnos con la visión que Cristo nos da. Y yo creo que ese es el problema, que eso es lo que no se traduce. Influir y no ser influidos por la sociedad.
Muy bueno. Sí, porque a ver, esto es cultural, porque aquel te diría, oye, si me influye la sociedad me voy a una cabaña en el bosque y ya no vuelvo, ¿sabes? Claro. Pero tampoco. Eso. No, ¿Qué pasa si los discípulos tienen TikTok? Voy a volver. Vuelve. En contra de la misión encontraríamos el estatus y también la comodidad. Esto es interesante porque en 2021 Liveway Research, un portal de investigación espiritual, hizo una encuesta a 1000 pastores protestantes en Estados Unidos y les preguntó cuál era el ídolo moderno más grande que encontraban en sus congregaciones. Ganó por goleada el confort. No sé si tú lo has visto, Josías, como ministro, pero... El confort. Sí. Decían otros también. ¿Sí? El callo torre. Vale. Estoy muy confortable. Dale. Pues ahí está. A ver, en contra de la misión encontraríamos estos dos ídolos y también mi sección me indicaba que tenía que leer Isaías 58 y es un poco lo que he hecho. El versículo 3 creo que refleja la actitud actual del cristiano y dice algo así como: ¿por qué ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido. En otras palabras, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos, Señor, y no nos das lo que queremos? Y es guau, qué niños consentidos somos. Por eso la pregunta que se hace aquí del propósito del cristiano es: ¿Dios es un medio o Dios es un fin? Yeah. Porque si fuera un medio, volveríamos a la teología de la prosperidad que decía antes Josías. Sí. Pero si fuera un fin, no nos importaría vivir con escasez, como decía Pablo, como antes comentamos con Alicia. A todo esto, vayamos al propósito más del ser humano. Ya no somos miembros de iglesia, sino que somos seres humanos. Nos quitamos una capa de la matrioska. Y es lo que se ve un poco más en psicoterapia, aludiendo a la logoterapia. No sé si os suena de Viktor Frankl. Y vamos, aquí, ya que nos coincide con la semana de oración de los jóvenes, no podemos hablar de propósito de vida sin hablar de Eclesiastés. Hay un versículo que me gusta mucho de Eclesiastés 1, 7 al 9. Esto lo tenía que tener preparado, disculpadme. Dice, bueno, este es el versículo que todos conocemos, el del sol. Dice: todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron. Y leo el último versículo: ¿qué es lo que fue, lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que será? Nada nuevo hay debajo del sol. Y esto nos alude a una cosa que es como, vale, yo me pongo mi camiseta se ensucia, luego la tengo que meter a lavar, se seca, me la vuelvo a poner, se vuelve a ensuciar, y es como todo el rato el mismo ciclo. Y esto se puede aplicar a todo, incluso los ritmos circadianos del cuerpo. Tengo hambre, como, estoy saciado, tengo hambre, y es como todo el rato esto hace que mi vida no tenga sentido, es que sea absurda. ¿Hacia dónde va mi vida? Es como tú entras con el coche en una rotonda y no sales, estás todo el rato en la rotonda. La rotonda sirve para ir hacia algún sitio. Y es muchas veces lo que nos falta, el propósito que nos falta, porque una rotonda, si no llego a mi casa, no me sirve de nada. Imagínate una rotonda sin salida, sería, madre mía, no paro de dar vueltas. Por eso necesitamos esa linealidad, esas acciones lineales que te digan, mira, vas de aquí a aquí. El historicismo, ese método profético que tenemos en el adventismo de que interpretamos Daniel y Apocalipsis como una historia que va desde el pasado hasta el futuro, eso nos ayuda mucho. Y es un poco lo que se busca en psicoterapia para darle linealidad. Y eso, lo único que nos puede dar eso son los vínculos. Porque si no, nos suicidaríamos muy fácil. Mencionaba la frase de Albert Camus: sin Dios, sin la existencia de Dios, el único problema verdaderamente serio, filosóficamente hablando, sería el suicidio. Es como, ¿para qué vivir si voy a sufrir en bucle toda mi vida? Sí. Y yo necesito ser parte de una historia. Sin embargo, al ser parte de una historia, el gran peligro que tenemos como seres humanos es querer convertirnos en protagonistas, porque de nuevo volvemos al confort, a la comodidad, al egocentrismo, lo que le quita sentido al propósito de vida. Lo bueno de esto, y esto ya lo dejo como frase de Instagram, es que seamos parte de una historia, pero como actores secundarios, porque el protagonista es Dios. Muy bueno. Y ahí es lo que voy. Sal del bucle y dale sentido lineal a tu vida. Muy bueno, muy bueno. De hecho, hay un proyecto muy chulo, que lo podéis buscar en internet, que se llama Yo Soy Segundo. No sé si alguna vez lo llegasteis a ver. Yo Soy Segundo. Creo que sí. Que era justamente testimonios de personas muy, muy top, muy, muy cracks, y ellos justamente declaraban esto, ¿no? Es como que yo soy segundo, ¿no? El primero es Dios, yo soy segundo. Y siento que con lo que tú muy bien dices,
Y eso es también lo que dice Víctor Frank, esa frase que me encanta, dice, encontrar el sentido de mi vida, que es ayudar a los demás, hay que encontrar el sentido del suyo, ¿no? Y es muy bonito poder comprendernos como seres complementarios. Yo siempre lo digo, ¿no? A mí esta idea, y pensarlo muy bien, porque ni siquiera es una idea antibíblica que se ha repetido durante mucho tiempo y la tenemos ya en nuestras cabezas, que nosotros vamos a tener una corona por todas las, o sea, una corona, y en la corona tendremos una perla, una estrella, lo que sea, por la gente que hemos convertido o que hemos llevado el evangelio. Reacciones. ¿Sabíais de esta idea, no? Pues esa idea es completamente antibíblica, no está en la Biblia para nada, pero lo hemos repetido tanto. Imaginaos Bullón, ¿no? ¿Qué va a tener? 200.000 estrellas, no le va a caber, le va a tener una capa con todas las estrellas. No tiene sentido, porque además Bullón predica, pero alguien da el estudio bíblico, pero alguien aparte mantiene, pero hay una comunidad que ayuda. La salvación siempre es comunitaria, el bienestar siempre es comunitario. No existe una estrella que me va a llevar solo yo, Josías, porque yo le prediqué el evangelio a Helen. No, porque yo a Helen quizás le di los estudios bíblicos, pero quizás más adelante se encontró con otro guía espiritual que le ayudó en un momento chungo que tenía, pero quizás en una semana de oración un pastor dijo no sé qué, pero quizás después un terapeuta le ayudó y tal y cual, y su salvación es comunitaria. No me puedo llevar la corona yo y la estrella de yo he salvado a Helen. ¿Me hago entender? Y es un poco lo que tú dices. Yo he aportado a la vida y mi sentido es aportar a la vida de los demás lo que sea que el Señor me ha brindado como don espiritual, ¿no? Y lo que sea en nuestros aspectos de nuestra vida, aportar hacia los demás y poder brindarnos a esa comunidad y entender el gran propósito comunitario que tenemos, que es buscar la salvación de los demás mientras que procuramos la nuestra. Y espero que nosotros esto lo podamos llevar a la cabeza y saber que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que sin duda alguna esto que hemos hablado hoy y que ha sido un capítulo increíble, hemos tocado muchos temas, es verdad, pero ha sido un capítulo increíble. Yo siento que es un capítulo casi llegando al final de esta conclusión, porque ya se acaba esto, queridos amiguitos. Así que gracias de todo corazón por estar aquí. Y si gustan, compartirme vuestros tweets, si tenéis, ¿vale? Y con esto terminamos este 12º capítulo. Os voy a echar mucho de menos. Y nada, os quiero un montón. Nos despedimos pero el próximo capítulo. Nos queda uno todavía. Por eso digo que nos despedimos. Yo me gusta despedirme desde el 12 siempre. No. Adelante, decirme. Anticipamos el duelo. El mío es que es muy parecido a otro tweet de otro capítulo. Dale. Ni siquiera sé a cuál, pero la esencia es la misma. Si Jesús buscó el apoyo de sus amigos, ¿por qué no lo vas a poder hacer tú? Me gusta. Sí. Bueno, sigo con el mío, José. Dale. ¿Sí? A ver, yo he puesto tu propósito de vida es reconocer que el protagonista es Dios. Muy bueno. Muy bueno. ¿Vas tú? Venga. Yo tengo, Jesús es el único capaz de ofrecer un bienestar que trasciende las circunstancias. Haciendo un poco esta conexión con los versículos que decía Pablo. El mío dice, ser vulnerable no es ser débil, es ser valiente. Pide ayuda, da apoyo, construye comunidad. Oh, qué bonita. El mío es muy cortito, que es, he encontrado a Jesús en mi comunidad. Y ojalá que sea un propósito. No, porque yo siento que es... No te rías, hombre. No, ríete, no pasa nada. Y ha hecho un mic drop y ha dicho, y aquí os quedáis. Es muy bueno. Me despido. Es muy bueno. Es como que ojalá que esa sea una frase que podamos decir todos, ¿no? He encontrado a Jesús en mi comunidad. Y si no es así, pues que nosotros transformemos esa comunidad para que la gente pueda encontrar a Jesús ahí. Pues hasta luego. Muchas gracias por estar con nosotros. Somos unos pesados. Siéntete parte de esta comunidad de Inverso y nos vemos la próxima semana con un Inverso más. Recuerda, aquí tienes un montón de recursos y demás cositas. Y gracias por estar con nosotros. Esperamos que te haya gustado esta temporada. Nos falta un capítulo más y despedimos a estos chicos, a este equipo. Y yo creo que podéis dejar desde ahora los agradecimientos, cuánto los queréis, cuánto los vais a echar de menos, cuánto los amáis. Y nada, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.